La abandonaron en el altar porque su único pecado era la pobreza. Allí estaba ella, Esmeralda, una estatua de humillación vestida con un blanco cosido de retales y sueños rotos. El silencio en la iglesia era más pesado que las piedras de sus muros, un vacío que pronto se llenó con el veneno de las risas ahogadas. Su prometido, un muñeco de trapo sin voluntad, le dio la espalda, arrastrado por la voz de su padre, un hombre que escupió las palabras que la sentenciaron: linaje sin mancha, pelada sin dote. Cada sílaba fue un clavo en el ataúd de su pequeña vida. Pero en la penumbra, al fondo del templo, unos ojos que conocían la traición y el desierto la observaban. No veían a una víctima, sino una chispa en la ceniza. Y ese día, el destino no lo escribiría un cura, sino un bandolero. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. Esmeralda era una criatura nacida de la ausencia. Huérfana desde que la memoria le alcanzaba, su vida se había tejido con los hilos del servicio silencioso y la carencia. Habitaba los rincones de la casa parroquial, un fantasma piadoso que se deslizaba entre sotanas que remendar, y suelos que fregar a cambio de un plato de sopa y un catre en el desván. Su piel, tostada por el sol implacable del altiplano, guardaba el mapa de sus días al aire libre. Sus manos, aunque de una muchacha de 21 años, eran ásperas, un testimonio mudo del trabajo que nunca cesaba. Tenía una belleza terrenal, de esas que se esconden por miedo a ser vistas, eclipsada por una mirada que siempre encontraba el suelo antes que los ojos de otro. Se movía con una sumisión aprendida, un encogimiento de hombros perpetuo, como si pidiera perdón por el simple hecho de existir. Su único capital era un honor frágil y una devoción católica que abrazaba con el fervor de los desposeídos. Creía, con cada fibra de su ser, que el matrimonio con Rodolfo, el hijo del comerciante, no era un acuerdo, sino un milagro. Una redención divina que la arrancaría de su condición de nadie, que le daría un apellido, un lugar en el mundo. Llevaba el dolor de la orfandad, no como una herida abierta, sino como un vacío sordo en el pecho, una soledad que la acompañaba en el eco de sus pasos por la iglesia vacía. Sus recuerdos eran manchas de agua en una pared vieja, miradas de lástima, susurros a sus espaldas, la caridad que siempre viene con un precio. Y en el centro de todo, la esperanza desesperada de que ese altar lavaría su historia. El pueblo era una cárcel sin barrotes, cercado por el desierto de Zacatecas, una extensión infinita de ocres y rojos que ahogaba cualquier sueño de fuga. Era la década de los 40, y las cicatrices de la revolución aún supuraban en el aire, un lugar regido por la ley no escrita del cacique, la moral hipócrita del cura, y un miedo ancestral. El honor y el dinero eran los dos pilares que sostenían aquel mundo asfixiante, y la vergüenza pública, una sentencia de muerte social. Esmeralda había aprendido a respirar aquel aire viciado, a hacerse pequeña para no tropezar con el patriarcado férreo que dictaba cada gesto. Su ropa humilde, sus gestos medidos, su silencio, todo en ella era un reflejo de aquel paisaje, árido, mudo y resignado a su suerte, esperando una lluvia que nunca llegaba. El pueblo se convirtió en un tribunal a cielo abierto. Las puertas se cerraban a su paso, no con estrépito, sino con un clic sordo, un sonido que sentenciaba más que un portazo. Las ventanas eran cuencas vacías que, sin embargo, las seguían con la persistencia de un depredador. El polvo se levantaba con cada uno de sus pasos inciertos, un fantasma ocre que se pegaba a su piel como la misma vergüenza que sentía. El calor no era solo del sol, era una fiebre que emanaba de los muros de adobe, de las miradas furtivas tras las celosías, del silencio colectivo que gritaba su deshonra. Nadie le hablaba, nadie la tocaba. Era una apestada, una mancha en la pureza hipócrita de una comunidad que lavaba sus pecados con agua bendita los domingos, para luego escupirlos en las calles el resto de la semana. La casa de los Valdivia, la familia de Rodolfo, se erguía en la plaza como una fortaleza de arrogancia. Sus muros encalados y fríos rechazaban la luz del sol, a diferencia de las casas de adobe que la absorbían. Desde sus balcones de hierro forjado, la élite local observaba el mundo con desdén, un mundo que les pertenecía por derecho de cuna y dinero. Era una rigidez que se sentía en el aire, una frialdad que contrastaba con el calor asfixiante del exterior. Y más allá, el desierto de Zacatecas se extendía hasta el infinito, un mar de tierra roja y piedra que reflejaba su soledad. El paisaje era un espejo de su alma fracturada, vasto, mudo, implacable.
El viento silbaba entre los cactus como un lamento ancestral, reforzando el aislamiento, recordándole que no había escapatoria, solo un horizonte que prometía más de lo mismo. El aire en la iglesia era una mezcla de incienso rancio y murmullos venenosos. Allí estaba ella, inmóvil ante el altar, con su vestido cosido de esperanzas y retales que ahora se sentía como una mortaja. Rodolfo avanzó hacia ella, su rostro una máscara de cera pálida, sus ojos suplicando un perdón que no se atrevía a pedir. Antes de que el cura, un hombre de gestos cansados, pudiera pronunciar palabra, una voz resonó desde los primeros bancos, dura y cortante como un machete. Era el padre de Rodolfo, un cacique de manos gruesas y mirada déspota, que se puso en pie. Sus palabras cayeron como piedras: mi linaje no se mancha con la sangre de una pelada sin dote. Rodolfo, temblando, retrocedió un paso, luego otro, y finalmente le dio la espalda, dejando a Esmeralda sola en un silencio que pesaba más que la cúpula. El silencio se rompió, no con un grito, sino con el sonido cruel de risas ahogadas, un veneno que se filtró por las grietas de su mundo hecho añicos. Por un instante eterno, Esmeralda no se movió, su cuerpo convertido en una estatua de sal y vergüenza. Desde la penumbra del fondo, unos ojos que conocían el desierto la observaban sin lástima, con una fijeza animal. Finalmente, ella se movió. No lloró. No gritó. Con la rigidez de un autómata, se dio la vuelta y caminó por el pasillo central, sus pasos levantando un eco hueco. Huyó hacia la luz cegadora del atrio, sin rumbo, rota. Fue allí donde una sombra se interpuso en su camino. Damián. No le ofreció consuelo. Le extendió una mano callosa, marcada por cicatrices y tierra, y su voz fue un susurro de lija. Ese camino ya se cerró. Yo le ofrezco otro. La mano que se le ofreció no era suave. Era un mapa de rocas y espinas, curtida por el sol y la empuñadura de un arma. Una mano que conocía el peso de la vida y de la muerte. Damián. 38 años tallados a cuchillo sobre un rostro que ya no recordaba la juventud. Una cicatriz le cruzaba la ceja, un recuerdo mudo de alguna traición que no necesitaba ser contada. Sus ojos no ofrecían consuelo, sino una evaluación fría, la de un hombre que había visto la crueldad del desierto y la de los hombres, y había decidido que la primera era más honesta. No había lástima en su mirada, solo un reconocimiento de la herida. Su voz, un susurro de lija, no pedía, afirmaba: ese camino ya se cerró, yo le ofrezco otro. Esmeralda no vio a un salvador. Vio al diablo del que le habían advertido en los sermones, la encarnación de todo lo prohibido, un hombre hecho de la misma tierra roja que se tragaba a los perdidos. El miedo, frío y paralizante, luchaba contra el fuego de la humillación que aún le quemaba la piel. Volver atrás era aceptar la muerte en vida, ser la sirvienta de las miradas, la sombra que limpia la basura de otros para siempre. El hombre no insistió. Simplemente esperó, su quietud una fuerza de la naturaleza, como una montaña esperando que el viajero decida si escalarla o morir de sed a sus pies. Sus dedos temblorosos, que solo habían conocido rosarios y agujas, se alzaron lentamente. Y en un gesto que rompía con cada fibra de su ser, su mano se posó sobre la de él. Los primeros días en el desierto fueron un diálogo de silencios. El caminar de Damián era un ritmo constante, una parte del paisaje, sus botas aplastando la grava con una certeza que a Esmeralda le parecía sobrenatural. Ella en cambio tropezaba, sus pies aún acostumbrados a las losas de la iglesia, su cuerpo encogido bajo el peso de un sol que no perdonaba. No hablaban. Él le señalaba una roca para que se sentara, le tendía una cantimplora de metal abollado sin mirarla, le ofrecía un trozo de carne seca con un gesto que no era ni amable ni cruel, sino simplemente necesario. Ella lo aceptaba todo con manos temblorosas, la cabeza gacha, como si recibiera una limosna más. El silencio entre ellos era una tercera presencia, denso y cargado de preguntas no formuladas, de miedos que se adherían a su piel como el polvo rojizo que lo cubría todo. Las noches eran peores. El frío del desierto se colaba por la delgada manta que él le había dado, y despertaba los fantasmas que el sol mantenía a raya. Una noche, un grito ahogado se le escapó en sueños, un eco de la humillación en el altar. Se despertó con el corazón martilleándole en la garganta, el rostro húmedo de un llanto silencioso. Damián, que dormitaba a unos metros, junto al rescoldo de la hoguera, no se movió.
no le dijo nada. Pero al cabo de un rato, se acercó y dejó junto a ella una taza de hojalata, con una infusión humeante. El aroma amargo de hierbas desconocidas llenó el aire. Ella lo observó, una silueta recortada contra el lienzo infinito de las estrellas, antes de que él volviera a su sitio. Bebió el líquido caliente, y el calor no solo le recorrió el cuerpo, sino que pareció calmar un temblor más profundo. El primer quiebre en aquella muralla de mudez llegó a lomos de un caballo. Él le enseñaba a asegurar una montura, pero los dedos de Esmeralda, torpes y temblorosos, no conseguían apretar el nudo. La frustración y la vergüenza le anegaron los ojos. Esperaba un reproche, una palabra dura, el desprecio al que estaba acostumbrada. En su lugar, sintió la mano de Damián sobre la suya. No fue un toque suave, sino firme, calloso, cubriendo sus dedos y guiándolos con una paciencia inesperada, mostrándole el movimiento correcto una y otra vez sin decir palabra. Cuando el nudo estuvo hecho, sus manos se separaron, pero sus miradas se encontraron por primera vez durante más de un segundo. En sus ojos oscuros ella no vio al diablo de los sermones, sino a un hombre que entendía el lenguaje de las cicatrices. Los jirones de su vestido de novia, sucios y rotos, eran un recordatorio constante de la mujer que había sido. Un día, al detenerse junto a un arroyo, Damián le arrojó un bulto de tela. Era una camisa de hombre, vasta y remendada, y unos pantalones de trabajo. No dijo nada, simplemente se dio la vuelta para darle privacidad. Esmeralda se despojó de los restos de su humillación, la tela blanca ahora grisácea y manchada, y se vistió con aquella ropa ajena. La tela áspera contra su piel se sintió como una armadura. Cuando Damián se giró, su mirada no fue de juicio, sino de aprobación. Señaló una planta de hojas plateadas junto al agua. «Gobernadora», dijo, su voz un susurro de lija, «para la fiebre y las heridas». Fue la primera lección. El primer tesoro. Y por primera vez, Esmeralda caminó con la espalda un poco más recta. El desierto la desnudó de la mujer que fue, y la vistió de sí misma. Su cuerpo, antes encogido por la costumbre de pedir perdón, ahora se erguía sobre la montura con la naturalidad de un árbol que ha crecido contra el viento. Ya no era la muchacha que tropezaba, sino una silueta que se fundía con el horizonte, sus movimientos tan económicos y certeros como los de Damián. El rifle, que al principio le pareció una extensión del diablo, ahora descansaba en sus manos con una familiaridad inquietante. No había gozo en ello, sino una fría necesidad. Su piel, tostada y cuarteada por el sol, contaba la historia de su libertad, no de su servidumbre. Y sus ojos, aquellos pozos de sumisión, ahora leían las nubes, las huellas en la arena, el lenguaje secreto de la supervivencia. Ya no buscaban el suelo, buscaban el camino. Su voz, cuando finalmente regresó, no era la de la muchacha de la iglesia. Era un tono más bajo, medido, que emergía de un lugar profundo y quieto. Una tarde, mientras repartían medicinas en una aldea olvidada por Dios y por el gobierno, uno de los hombres de Damián se dirigió a ella con la condescendencia reservada a las mujeres. «Señorita, esto es cosa de hombres». Esmeralda no levantó la vista del niño febril al que atendía. Simplemente respondió, sin alzar la voz pero con un filo que cortó el aire: «La fiebre no distingue, y yo tampoco». El hombre enmudeció. Damián, que lo había visto todo desde la distancia, no intervino. Solo una casi imperceptible inclinación de cabeza reconoció el cambio. La sombra del bandolero había dejado de seguir para empezar a caminar a su lado. Ya no era una carga, era un ancla. El cañón era una trampa de piedra rojiza, un callejón sin salida, donde el eco de los disparos se convertía en un martilleo incesante. Los federales, comprados por el dinero de los Valdivia, avanzaban metro a metro. Damián, apoyado contra una roca, se presionaba el costado, su camisa oscurecida por una mancha, que se extendía con cada respiración trabajosa. Esmeralda, a su lado, recargaba el rifle, sus manos firmes, sus movimientos desprovistos de pánico, una danza letal aprendida en el corazón del desierto. Fue entonces cuando una voz resonó desde lo alto del desfiladero. Rodolfo. Su silueta recortada contra el cielo implacable, flanqueado por sus esbirros. La oferta cayó como veneno en el aire. Entregar a Damián a cambio de una vida de servidumbre perdonada. Volver a ser una sombra. A arrodillarse. Damián no dijo nada. Solo la miró, su vida entera depositada en el abismo de aquellos ojos. Ella se puso en pie.
no con la furia de una bestia acorralada, sino con la calma terrible de una fuerza de la naturaleza. El rifle no temblaba en sus manos, era una extensión de su voluntad. Su mirada se alzó, cruzando la distancia polvorienta hasta encontrarse con la de Rodolfo, y en ella no había odio, sino un desprecio gélido, vasto como el desierto mismo. Un desprecio que lo reducía a nada. Su voz, cuando habló, no fue un grito, sino un murmullo que cortó el estruendo de la batalla. Mi honor no está en venta. Prefiero morir libre a vivir arrodillada. Y sin esperar respuesta, giró el cañón del arma, no hacia él, sino hacia las rocas sueltas sobre los caballos de los federales. Un solo disparo. La estampida fue un trueno de carne y pánico, un torbellino de polvo y crines que barrió las líneas enemigas. Ella, la abandonada, acababa de salvarlos. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. No huyeron como fugitivos, sino que cabalgaron como soberanos de su propio reino sin fronteras. El desierto ya no era una cárcel, sino su santuario, un lienzo infinito donde sus leyendas se escribirían con la tinta del viento y la arena. La historia de Damián, el bandolero, se entrelazó para siempre con la de Esmeralda, la mujer que renació de las cenizas de una humillación pública para convertirse en su sombra, su ancla, su igual. No encontraron paz, porque la paz es una ilusión para quienes han visto el verdadero rostro del mundo. Encontraron algo más valioso, un propósito. Un amor forjado no en promesas ante un altar, sino en la pólvora, el silencio y el respeto mutuo. El tesoro nunca fue oro. Era la dignidad recuperada, la libertad de mirar al horizonte y saber que, sin importar lo que viniera, nunca más volverían a arrodillarse. Años después, dos siluetas a caballo emergieron de la bruma del amanecer, recortándose contra el cielo ocre de Zacatecas. Regresaron al pueblo, no como fantasmas del pasado, sino como una leyenda encarnada. Cabalgaron por la plaza, el mismo lugar de la humillación, sus pasos levantando el mismo polvo. Pero esta vez, las puertas no se cerraron, se abrieron con una curiosidad temerosa. Vieron a Rodolfo, un hombre encorvado por el peso de una vida sin honor, su arrogancia reemplazada por una insignificancia gris. Esmeralda no le dirigió la palabra. Su mirada, serena y vasta como el desierto, pasó sobre él sin reconocerlo. Junto a la iglesia, se inclinó desde su montura y dejó caer una flor seca de gobernadora sobre la tierra. Un pago simbólico. Una deuda saldada. Luego, sin mirar atrás, espolearon a sus caballos y se fundieron de nuevo en el horizonte, soberanos de un reino sin muros. Nunca más regresaron. Su historia dejó de pertenecerles para convertirse en un susurro en las noches de viento, una leyenda que se contaba en voz baja para no tentar a los federales ni a los fantasmas. No se hablaba de ellos como de ladrones, sino como de una verdad incómoda, la prueba viviente de que la dignidad no se compra ni se hereda, se conquista a pulso en el corazón del desierto. Se convirtieron en el polvo que se levanta con la tormenta, en el eco de un disparo en la lejanía, en el calor que queda en la piedra cuando el sol se ha ido. Eran la libertad misma, una idea tan peligrosa como una bala. La última vez que alguien juró verlos, eran solo dos siluetas contra un cielo de sangre, cabalgando hacia el horizonte. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de amar a quien todos rechazan?